Parece que fuera a continuación del domingo pasado, ya que el domingo pasado hacíamos énfasis en la importancia de vivir una vida como iglesia en el Señor, una vida unidos, una vida en unidad. Un sermón no puede quedarse incompleto cuando se predica. Así que no podemos decir que es continuación del sermón pasado. Es otro sermón, aún con el mismo título. Es una pregunta: ¿qué debemos hacer para vivir unidos? Y las verdades que veíamos el domingo pasado fueron las siguientes: para vivir unidos, que solo la palabra de Dios puede unificarnos, decíamos. También decíamos que un mismo sentir nos unifica. Vivir en paz nos hace vivir unidos también. Tener interés por los demás contribuye para la unidad. Ser amable, gentil y cortés con los demás nos hacen estar también unidos, contribuyen a la unidad. Aceptar a las personas como son contribuye a la unidad, es decir, no querer como queremos que ellos sean, sino aceptarlos. Eso no quiere decir que aceptemos el mal o aceptemos cosas incorrectas, de ninguna manera, pero nosotros no podemos cambiar a la gente. El único que puede cambiarla es Dios, es el Espíritu Santo de Dios, y la misma persona cuando ésta se somete a la dirección del Espíritu Santo. También decíamos que evitar ofender o hablar mal de la gente nos ayuda a vivir unidos. También tener cuidado con lo que decimos provoca la unidad. Es decir, cuidar nuestra lengua. ¿Qué vamos a decir? A veces somos prontos para hablar y tardos para oír. Es mejor ser tardos, como dice la Biblia, para oír. Prontos para oír y tardos para hablar. Otra de las cosas que decíamos es no enojarnos con prontitud. Si no nos enojamos con prontitud, también contribuye la unidad, porque ya cuando las cosas se calman y todo eso, pues vuelve todo a la normalidad y ya se piensa mejor. No pensamos a la ligera, no pensamos pues con prontitud, de tal manera que nos lleve a cometer errores o a cometer cosas que después inclusive nos arrepentimos de que hayamos actuado a la ligera, con prontitud, y eso nos lleva a la desunión en lugar de llevarnos a la unidad. Pero si no actuamos a la ligera, nos lleva a la unidad. ¿Qué debemos hacer para vivir unidos? Podemos ver algunas cosas más que nos hacen vivir unidos en el sermón de esta tarde. Así que, hermanos, antes de hacer cualquier otra cosa, si nos hemos ofendido, hay que reconciliarnos. Esto nos va a ayudar a la unidad forzosamente. Fíjense lo que enseña la palabra de Dios con relación a esto. En Mateo 5, 23 y 24 dice, repito, si ustedes quieren ir siguiendo la cita bíblica, bien, y si no, solamente escúchenla. Yo tan pronto la encuentre estaré leyéndola. Las menciono por si alguno está anotando a las citas bíblicas y eso tengan oportunidad de anotarlas. Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Estamos diciendo que antes de hacer cualquier otra cosa, si nos hemos ofendido, hay que reconciliarnos. En Marcos capítulo 11, verso 25, menciona la palabra santa de Dios lo siguiente. Marcos 11, 25. Dice la Biblia en este hermoso pasaje, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Qué clara es la palabra del Señor. Ambos pasajes son algo textual de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles escribieron textualmente las palabras de nuestro Señor Jesús.
No fue una revelación que recibieron y que evaluaron y que con la dirección del Espíritu Santo le escribieron porque era una revelación, era palabra de Dios. En este caso son las palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, son las prédicas de nuestro Señor Jesús que los apóstoles pues las escribieron acordándose de lo que el Señor mencionó. En Santiago 5:9 menciona la palabra de nuestro Dios lo siguiente. Santiago 5:9. Dice la Biblia: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. No os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. No cabe duda, hermanos, que antes de hacer otra cosa, si nos hemos ofendido, hay que reconciliarnos. Esto es lo que, esto contribuye a la unidad, no a fraccionarnos. Está bien que por descuido, por lo que sea, uno se ofenda, pero hay que ser prontos a la reconciliación, porque a paz nos llamó Dios, a unidad nos llamó Dios. Otra de las cosas que contribuye a la unidad es que evitemos la parcialidad y el favoritismo. Fíjense lo que nos dice Primera Timoteo capítulo 5 verso 21. Primera Timoteo 5, 21. Pensando en el favoritismo. Dice la palabra de nuestro Dios, Primera Timoteo 5, 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No haciendo nada con parcialidad. Guarda todas estas cosas, dice la Escritura, sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Una persona parcial es aquella que se hace hacia un lado. Se hace hacia una opinión, se hace hacia un querer. Si nosotros somos parciales, lo debemos hacer solamente a favor de Dios y a favor de su palabra. Porque no podemos nosotros hacernos a favor de otras cosas. Todas las cosas tenemos que realizarlas imparcialmente, es decir, como son, como están, como Dios desea y quiere. La única parcialidad que es válida es cuando nosotros nos guiamos únicamente por la palabra de Dios, nos hacemos únicamente al lado de nuestro Señor. Y fíjense, hermanos, lo que dice Santiago 2, 1 al 4 y 13, Santiago 2, 1, dice lo siguiente: de por sí, hermano, Santiago habla con toda claridad acerca de esto. Capítulo 2, versos 1 al 4 y verso 13 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra otro pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y fíjense lo que dice el verso 13. Dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Evitar la parcialidad, el favoritismo, nos ayuda a la unidad. Porque, hermanos, el favoritismo puede llevarnos a considerar las cosas
no conforme a Dios, sino desde el punto de vista humano, conforme a lo que el hermano, la hermana o la situación en la que nosotros nos estamos siendo parciales hacia eso. Pero si hacemos las cosas imparcialmente, pensando solo en lo que es, pensando solo en la palabra santa de Dios, pensando solo en Dios, hermanos, vamos a hacer las cosas exactamente como son. Por eso dice Santiago, si una persona entra con ropa espléndida, con anillos, en otras palabras, es una persona económicamente pudiente, una persona rica, tú sabes que es una persona rica, una persona influyente, humanamente hablando, y rápido vas, lo recibes y vas y lo sientas, vente, mira, siéntate aquí, pero ves que entra un hombre pues pobre, sumamente pobre, por las razones que sean, y dices tú, bueno, pues allá quédate parado o a ver en dónde allí, pero la verdad no me interesa atenderte a ti, en este caso. Dice, no te estás convirtiendo en juez, no estás siendo parcial, no estás alabando y engrandeciendo a esta otra persona y menospreciando y menoscabando a la otra. Esto no debe ser así, dice la Biblia, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, hermanos, evitemos la parcialidad y el favoritismo para que haya unidad. Hay que tratar a todos por igual, reconocer las cualidades de todos. Quizá unos tengan mucho, quizá otros no tengan mucho, pero que esto no sea razón para no amarnos los unos a los otros y vivir en paz los unos con los otros. Otra de las cosas que nos ayuda a vivir en unidad es que prefiramos la paz a los intereses egoístas de uno. Que prefiramos la paz a los intereses egoístas de uno. Por ejemplo, fíjense lo que nos dice Romanos, capítulo 14, versos 19 al 21. Romanos 14, 21, dice la Biblia, el apóstol Pablo, en esta escritura, 14, versos 19 al 21. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Por eso me inicia diciendo el apóstol en el verso 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces debemos preferir la paz a los intereses, puede ser egoístas de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en Romanos 12, verso 18, fíjense lo que dice la palabra de nuestro Dios. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, explico. ¿Cuándo no es posible? ¿Cuándo se escapa de nosotros estar en paz con todos? Pues cuando otra persona busca los pleitos, busca la rencilla, busca todo y por más que uno haga para que las cosas vuelvan a la paz, a la tranquilidad, no se puede. Es decir, yo lo que pasa, hermanos, es que yo no puedo gobernar la mente y los corazones de las demás personas. Eso solo lo puede gobernar Dios, los puede gobernar la palabra santa de Dios y la persona se sujeta a ello. Yo puedo gobernar mis sentimientos y lo que yo soy. Yo no puedo evitar que otra persona me ofenda. Yo no puedo evitar que otra persona me agreda. Yo no puedo evitar que otra persona me haga mal. Lo que sí puedo evitar es la forma que yo respondo de aquí hacia allá. Y si yo respondo con amor, con perdón, con buscar la paz sobre todas las cosas, entonces, hermanos, también Dios
al ver mi deseo, mi querer y mi actuación, entonces también Dios actúa de alguna forma, obra en la mente y en el corazón de la otra persona para que también ella quiera y busque la paz. Fíjense lo que nos dice primera a los Corintios 6 al 8. Primera a los Corintios 6 al 8. Menciona la palabra de nuestro Dios lo siguiente. Primero a los Corintios 6 al 8, dice la Biblia, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces, hermanos, dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ya empieza a dar una lista allí. Dice el pasaje, en aras, estamos viendo que debemos preferir la paz a los intereses egoístas de cada uno de nosotros. Queremos unidad, necesitamos preferir la paz a mis intereses si estos no se adaptan a la palabra santa de Dios o al deseo de Dios. Dice, si ya de por sí es una falta de que ustedes vivan a veces en conflictos, en dificultades entre ustedes mismos, ahora que ustedes vayan con las autoridades, a que las autoridades, gente que no conoce a Cristo, les arregle el asunto y ellos lo estén juzgando a ustedes. ¿Qué no saben que ustedes van a juzgar los ángeles? Se están rebajando tanto a ir ante las autoridades que no conocen a Dios. Para que les juzgue las cosas cuando ustedes están por encima de ellos, porque ustedes van a juzgar hasta los ángeles, dice el apóstol Pablo. Así que no anden cometiendo eso, más bien ustedes arreglen sus cosas, busquen la paz entre ustedes en lugar de ya llevar las cosas ante el gobierno. Y hoy que tenemos personalidad jurídica, hermanos, podemos cometer el error muy fácilmente en llevar las cosas ante el gobierno para que arregle los asuntos eclesiásticos, cuando podemos arreglarnos nosotros mismos como hijos de Dios. Fíjense lo que dice en Filipenses 2, 3 al 8. Filipenses 2, 3 al 8. Filipenses capítulo 2, verso 3 hasta el 8, dice el pasaje: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cómo vamos a vivir unidos? ¿Qué contribuye para que vivamos unidos? También, hermanos, para que esto sea así, hay que preferir la paz a los intereses propios de nosotros, sobre todo a veces muchos intereses egoístas de nuestra parte. Entonces, hermanos, busquemos pues la paz, porque a paz nos llamó Dios, dice la Biblia. Ahora, otra cosa que nos ayuda a vivir en unidad es que compartamos hasta donde sea posible lo que tenemos con los demás sin egoísmos, tal como nos dice Hechos 4:32. Hechos 4:32 nos dice la Escritura lo siguiente: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y según a los Corintios 8:9 dice:
porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor que es Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, hermanos, dentro de lo posible debemos compartir lo que tenemos con los demás sin egoísmo. Esto también contribuye a la unidad, contribuye a la armonía entre los demás, contribuye a tendernos las manos cuando lo necesitamos los unos con los otros. Y otra cosa, hermanos, que nos ayuda para la unidad, para vivir unidos, es que hagamos el bien aunque nos hayan ofendido. Hay que hacer el bien aunque nos hayan ofendido. Y esto, hermanos, menciona el Señor Jesucristo también en palabras de nuestro Señor Jesús, en Mateo capítulo 5, versos 43 al 48. Ahora explico, hermanos. Esto que le estoy mencionando no podemos hacerlo en la carnalidad. No podemos hacerlo si no es a través de la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. No podemos hacerlo si no vivimos vidas espirituales controladas y dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Porque este pasaje que le voy a leer, ¿quién podrá hacerlo si no es guiado y dirigido por Dios mismo? En Mateo 5, 43 al 48 menciona el Señor Jesucristo lo siguiente: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién podrá hacer esto, hermanos, si no es con la ayuda de Dios y guiado por el Espíritu Santo de Dios? La carnalidad no nos ayuda a hacer esto. La carnalidad nos ayuda a ojo por ojo y diente por diente. Si a mí me hicieron algo, eso mismo se lo haré. Si a mí me ofendieron, ¿y quién es para estarme ofendiendo? Yo le contesto con la misma moneda, o sencillamente no le hablo o le busco un mal. Esto es el pecado, esta es la carnalidad en la vida de las personas. Pero ¿quién va a amar a sus enemigos? ¿Quién va a darles de comer a sus enemigos? ¿Quién va a ayudar a aquellos que le están haciendo mal? ¿Quién va a orar por aquellos que ultrajan y os persiguen? Solo aquel que tiene el corazón de Dios y guiado por el Espíritu de Dios puede hacer estas cosas. Fíjense en lo que nos dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 nos menciona también, es como si fuera casi una réplica de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo aquí en la carta a los Romanos capítulo 12, verso 19 al 21 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Quién puede hacer esto si no es con la ayuda de Dios y guiado con el Espíritu Santo de Dios? Cuando Dios da fuerzas, cuando Dios cambia, cuando el cristiano se santifica, cuando el Espíritu Santo de Dios controla la vida de las personas, puede hacer esto y más. Aún puede dar la vida por alguien en ocasiones, si fuese el caso, controlado completamente y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y en 1 Tesalonicenses 5:15, el apóstol Pablo menciona también la siguiente verdad: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Cómo podemos vivir unidos? Pues solamente, hermanos, hasta donde haciendo el bien
aunque nos hayan ofendido. Si nosotros contestamos con la misma moneda, las iglesias se fraccionan, las familias se pelean, la obra se divide, todo se vuelve un caos. Yo les mencionaba la vez pasada que me di cuenta en una de las iglesias que me decían, hermano, en nuestra iglesia hay cuatro corrientes, me mencionaron corrientes, y cada corriente está opuesta la una con la otra. Pues ya había como la iglesia de los Corintios, precisamente la iglesia de los Corintios, dice el apóstol Pablo, bueno, unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Pedro, otros dicen yo soy de Apolos, bueno, y otros más, a los que se creen más espirituales, dicen yo soy de Cristo. Bueno, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? ¿Acaso no somos servidores, instrumento en la mano de Dios para que el evangelio llegara a ustedes y ustedes fuesen salvos? ¿Quiénes somos nosotros? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Cristo. Hagamos el bien, aunque nos hayan ofendido. Repito, esto no lo podemos hacer si usted y yo no somos espirituales, guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Y por último, hermanos, queremos tener unidad a nivel de iglesia, a nivel de familias, a cualquier nivel. Está prohibido vengarse. Está prohibido vengarse. Fíjense lo que nos dice Levítico capítulo 19. Levítico 19, fíjense lo que dice esta porción de la Escritura. Verso 19, verso 18. Dice: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Pero si leemos del 16 hasta el 18, fíjense lo que dice: No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo cuáles eran los dos más grandes mandamientos de la ley, Cristo dijo: el primero es amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, prohibido vengarse. Fíjense lo que dice Proverbios 20, 22. Proverbios 20, 22. Dice el proverbista, que de por sí él habla mucho acerca de este tema. En muchos de los pasajes habla acerca de todas estas cosas. Dice Proverbios 20, 22 lo siguiente: No digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. ¿Saben por qué a veces no se resuelven las cosas? ¿O por qué a veces se complican más las cosas en lugar de resolverse? Porque precisamente no le dejamos las cosas a Dios. ¿Sí? Queremos nosotros arreglarlas y a veces hasta como dice el pasaje, vengándonos o respondiéndole con la misma moneda a la otra persona. Dice con toda claridad el proverbista: no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Mejor solución no puede haber, hermanos, para las cosas.
El problema es que cuando nos ofenden y eso, como no buscamos siempre a veces la voluntad de Dios, rápido nos viene la carnalidad y la dignidad de uno, y que bueno, y incircunciso de corazón y tardo de oído, que aquella persona para que me esté haciendo mal, y empezamos y empieza, y las cosas empiezan a engrandecerse. A veces, hermanos, es un polvorín en algunos sectores, en algunas iglesias, por causa de la carnalidad, por causa del pecado mismo, hermanos, que trata de gobernar nuestra vida, y que nosotros, en lugar de sujetarnos al Espíritu Santo de Dios, nos dejamos sujetar en esto, y pasan estas cosas. Fíjense lo que dice Proverbios 24:29. Proverbios 24:29. Estamos viendo que prohibido es vengarse. Queremos unidad en las iglesias, prohibido vengarse. Dice Proverbios 24:29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Diente por diente, ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Prohibido vengarse. Y todavía, hermanos, yéndonos una vez más a la carta del apóstol San Pablo a los romanos, nomás ahora viéndola desde el punto de vista de la venganza, en el capítulo 12, pasaje que ya leíamos, versos 17 al 19, dice la Biblia: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Queremos unidad, hermanos, en una iglesia. Prohibidísimo vengarse. Desechemos cualquiera de este sentimiento que va impregnado de pecado y de maldad, va impregnado el enemigo, y como si el enemigo se pusiera delante, como le dijo al Señor Jesucristo: di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Para qué estás muriéndote de hambre? Di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesucristo le contesta: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por último, hermanos, quisiera leerles un pasaje más. Está prohibido vengarse. Busquen 1 Pedro 3, 8 y 9. ¿Quieren ver ese pasaje? Primera carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. Prohibido vengarse, hermanos, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Bendita palabra santa de Dios. ¿Cómo pues no podemos vivir en unidad? ¿Por qué las iglesias no pueden vivir en unidad? ¿Por qué no podemos vivir en armonía? Las iglesias, si tenemos todo para vivir en armonía, tenemos a nuestro Dios Padre, que Él es nuestro verdadero Padre, porque nos ha salvado a través de Jesucristo. Tenemos a Dios Hijo, que es nuestro Redentor y Salvador, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nuestra vida con propósitos santificantes. Así que, hermanos, dice aquí el apóstol Pedro con toda claridad en el verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Fíjense: compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, hermanos, amigables.
amigables, que podamos saludarnos todos con amor, con agrado, no acordándonos que si me hizo algo, que si no me hizo algo, que ya me miró mal. Amigables, hermanos, dice el pasaje, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. ¿Podemos vivir en paz en una unidad como iglesia? Por supuesto que sí, solo que hay que hacer la voluntad de Dios más que nuestros intereses egoístas. ¿Podemos vivir en paz? Desde luego que sí. ¿Podemos vivir en unidad? Desde luego que sí, porque a paz nos llamó Dios. Así que, hermanos, no le hagamos caso al enemigo. Sepamos distinguir los ataques del enemigo. Sepamos distinguir cuando las cosas no vienen de Dios. Aún nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, sepamos distinguirlos. Cuando estos están descontrolándose y ya no están adaptándose a la enseñanza de la palabra santa de Dios, inmediatamente reaccionemos y digamos, ¿qué estoy haciendo? Señor, ayúdame. Yo no debo vivir así, ni debo ser así. Ahora acuérdense, hermanos, que los sentimientos descontrolados, pensamientos, y van al corazón y luego nos atacan inclusive el estómago. Y hermanos, hay muchas enfermedades aún físicas vienen. ¿Cuántas personas llenas de coraje, de rencores, de odios, en forma continuada, terminan hasta con cánceres en el estómago? Ahora no quiero decir que sea la única causa de un cáncer. Hay otras causas más de un cáncer, quizá una mala alimentación, una mala nutrición también sea posible que por ello se descontrolen células y algunos por ahí se conviertan en cancerígenas. O algunos químicos mismos, tantos químicos que ahora a través de la fruta, a través el mismo están haciendo que las gallinas estén poniendo no sé qué tantos huevos al día a través de químicos, y eso nosotros nos lo estamos comiendo. Hay tantas cosas que contribuyen desde luego para problemas fuertes en el cuerpo de las personas. Gracias a Dios, hermanos, que somos una maravilla, somos hechos a la imagen de nuestro Dios. Nuestro cuerpo es una maravilla que como repele y como desecha tantas cosas que inmediatamente pudieran quitarnos la vida, pero así fuimos hechos. Pero el cuerpo, cuando lo maltratamos y lo maltratamos y lo maltratamos y lo maltratamos a través de mil y una cosas, desde luego que se manifiesta a veces en enfermedades degenerativas y a veces en enfermedades inclusive terminales, en este caso. Y una de las causas, quizá, si no la principal, muy principal, de serias enfermedades en el estómago y en varias partes de nuestro cuerpo, son los sentimientos descontrolados de rencores, de resentimientos, de odios, de falta de perdón y de todas estas cosas. Por eso dice la Biblia, porque a paz nos llamó Dios. Entonces, hermanos, sigamos la paz, sigamos todo lo que contribuye a la paz, dice la palabra santa de Dios. Y sí podemos vivir en unidad. Si alguien dice, hermanos, una iglesia no puede vivir en unidad, ni no podemos vivir en unidad, o como familia no podemos vivir unidos, esto no es cierto, porque solo que la persona esté controlada por la carnalidad y por el enemigo mismo, no se podrá hacer las cosas. Pero si en lugar de esto somos dirigidos y guiados por el Espíritu Santo de Dios, sí podemos vivir en unidad, para honra y gloria de Dios y para el bien de nosotros aquí en esta tierra. Bendito Dios, te honramos, te glorificamos, porque digno eres de ello. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo mora en nuestro corazón con propósitos salvíficos, sí, pero con propósitos de unificación también, con propósitos de que podamos vivir en paz, porque a paz nos ha llamado. Y Señor, la paz solamente viene a través de una vida unida, una vida con propósitos específicos, firmes. Tú eres nuestro todo, el Espíritu Santo que mora en nosotros y la palabra santa de Dios que nos unifica para hacer lo que tú deseas y quieres, de acuerdo a lo que tú nos enseñas.
Bendito Dios, toma en tus manos a cada uno de mis hermanos y ayúdanos a todos. En el nombre de Jesús. Amén.